Desde el Instituto de la Familia y la Vida de UCASAL, creemos que es urgente y fundamental formarnos en temas relacionados con la familia y la forma en que ésta se vivencia en la actualidad. Partiendo de un enfoque humano y práctico, el libro de Pilar Velasco se alinea perfectamente con nuestros objetivos. No se limita a la teoría, sino que ofrece una guía práctica y humana para padres y madres. Sentirse amado para poder amar es ante todo un mensaje de esperanza. Nos muestra que es posible construir relaciones sólidas y seguras, y que el amor que se siembra en la infancia es la base para una vida adulta sana y feliz. Creemos firmemente que esta webinar, que este encuentro que estamos hoy reunidos acá, no solo va a enriquecer nuestro acervo académico, sino que también ofrecerá a nuestra comunidad y a la sociedad en general un recurso invaluable para fortalecer el amor y la unión en el corazón de cada familia. Les damos la bienvenida a todos y antes de presentar a Pilar y a Yolanda, quiero darle la palabra y presentar a la doctora Pía Moreno Fleming, directora del Instituto de la Familia y la Vida de la Universidad Católica de Salta. Muchas gracias, Euge. Muchas gracias por llevar adelante este espacio que nos parece tan interesante. Gracias, Pilar, por acercarte al Instituto de la Familia y la Vida de la Universidad Católica de Salta, por acercar la obra de tu autoría, este tema tan apasionante y tan inquietante, como decía Euge, que realmente hace falta tratarlo en más de una ocasión. Gracias también, Yolanda, bueno, por acercarnos la amistad de Pilar, siendo una amistad en común contigo. Y muchísimas gracias por este espacio, a todas las personas que nos acompañan. Y no quiero hablar más, simplemente darle la palabra para escucharla a Pilar y a Yolanda, que nos va a moderar este espacio junto con Euge. Muchas gracias, Pía. Bueno, paso a presentar. Para nosotros es un gran honor poder presentarles a nuestra invitada, a Pilar Velasco. Pilar es la fundadora y directora de Vinculando Con, una institución que se dedica a acompañar a personas y familias en la generación de vínculos afectivos sanos. Su vasta trayectoria profesional está sólidamente respaldada por una maestría en Ciencias de la Familia con mención honorífica por el Instituto Juan Pablo II y una maestría en Psicoterapia Cognitivo-Conductual cursada en España. Además, posee una certificación en terapia de esquemas y ha profundizado sus estudios en temas cruciales como apego y trauma temprano. Hoy, esta gran profesional, quien también es madre de 4 hijos, nos acompaña para compartir la esencia de su trabajo y de su libro, Sentirse amado para poder amar. Bienvenida, Pilar, y también quiero darle la bienvenida a Yolanda, quien va a moderar eh, eh, este encuentro, presentarla también a Yolanda, quien es doctora en Derecho, mediadora familiar, licenciada en Ciencias de la Familia, profesora de la Facultad de Educación y Psicología en la Universidad de Navarra, investigadora codirectora del Programa Internacional Orientación Familiar de la Universidad Católica de Salta y también es miembro de la Delegación de Familia y Vida de la Arquidiócesis de Zaragoza. Bienvenidas, como dije anteriormente, un honor. Le doy la palabra a Yolanda y damos inicio con esta webinar. Muchísimas gracias, Pía, y muchísimas gracias, María Eugenia. Buenas tardes, aquí desde España ya, como decía antes, buenas noches, ya es noche cerrada. Y lo primero de todo, dar las gracias a todos por este interés y esta asistencia que a todos nos aúna en esta tarde. Tenemos un tema apasionante. Muchas veces, ¿verdad? Sabemos que hay unos ejes esenciales en la educación, así lo hemos Yolanda, enviado. Ahí está, ¿podrías sí. acercarte un poquito más, que se te escucha cortada? Mm, Yo creo que si me dejo, a lo mejor es mejor, Ahí creo, está, pero gracias. perfecto. Avisarme por favor si se me corta. Ok. Sabemos que hay ejes esenciales en la educación, unos buenos límites y normas, nuestra coherencia, educamos con el ejemplo, una buena jerarquía de valores. Yo más que valores me permitiría decir virtudes, la educación en la fe y la trascendencia, pero si nos falta la vinculación afectiva, no se producen los frutos que nos gustarían. Por ello, la vinculación afectiva es, permítaseme esta expresión, como ese pegamento que es transversal y que nos permite que en toda nuestra labor educativa se vean los frutos. Con lo cual, hoy tenemos a una invitada especial, no solamente porque ha escrito un libro estupendo sobre la vinculación afectiva, luego lo veremos, luego hablaremos de él, sino porque es una experta realmente en este tema.
Pilar, bienvenida y como no podía ser menos, te preguntamos, ¿qué es la vinculación afectiva? Adelante. Gracias, Yolanda. Gracias, María Pía, Eugenia, y bueno, por esta invitación. Y gracias a todos los que están presentes, que es un honor para mí hablar de este tema. Y bueno, pues nada, entramos de lleno en tratar de explicar y entender la trascendencia de la vinculación afectiva. La vinculación afectiva significa conexión, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos estamos creados, hemos sido creados para la relación, es decir, nuestra naturaleza es relacional, o sea, nuestra naturaleza tiende al amor, ¿no? Y entonces la vinculación es esta necesidad instintiva que tenemos todos los seres humanos de sentirnos relacionados a alguien. Es decir, mm, es como un imán que nos jala. El ser humano no puede vivir sin un contexto de vinculación, es decir, no puede vivir sin relación porque nos morimos, ¿no? O sea, en primer lugar, esta conexión es una conducta que nos permite sobrevivir, porque un bebé cuando nace, pues no puede sobrevivir solo, necesita que alguien lo atienda, en primer lugar físicamente, o sea, necesita que alguien lo cargue, le cambie el pañal, le dé de comer, y conforme vamos creciendo, esta relación se convierte en una respuesta a necesidades emocionales que tenemos todos los seres humanos. Entonces, donde se da esta conexión de manera profunda es cuando se responde a estas necesidades, sobre todo de tipo emocional, ¿no? John Bowlby, que es el padre de la teoría del apego, que resulta muy interesante, se dio cuenta, o sea, en el desarrollo humano, él se dio cuenta a través de observar conductas de niños que fueron separados de sus padres en la guerra, se dio cuenta que el ingrediente fundamental para el desarrollo humano era el amor. O sea, era que estos niños recibieran una atención amorosa. Y entonces fue profundizando junto con otros psiquiatras, psicólogos, o sea, con gente que estaba metida en el ramo de la salud mental, fueron profundizando la importancia de tejer relaciones basadas en el afecto, o sea, relaciones amorosas para el desarrollo. Y se hicieron muchos estudios para tratar de entender cómo impactaba esta relación amorosa. Y entonces, por ejemplo, hay un estudio que hizo Harry Harlow, que es muy interesante, que estudiaron monos, ¿no? O sea, changos, macacos, no sé cómo, es que en cada país se utiliza un término diferente, pero muy interesante como para reafirmar la importancia de la relación, sobre todo los primeros años de vida, ¿eh? Que la relación constituye el cimiento del desarrollo de la personalidad, ¿no? Y ya iremos descifrando por qué, pero en este experimento que se observaron a los changos, se dieron cuenta, o sea, pusieron dos changuitas o dos monas como robots. Entonces, a una la hicieron solo de fierro, pero tenía un biberón que accionaban y daba de comer a los changuitos. Y a otra la hicieron afelpada, o sea, acolchonadita, como más apetecible, pero no tenía biberón, o sea, no daba de comer a los changuitos. Y resulta que se dieron cuenta que la que más tenía, o sea, más pegue tenía, era aquella que era como afelpada, porque conforme se acercaban los changuitos, resulta que esta monita se accionaba y abrazaba y estaba pues apapachable. Aquí decimos en México, apapachable es como abrazable, ¿no? O sea, invitaba más al abrazo. Y la otra, se dieron cuenta que los changuitos cuando tenían hambre, sí que acudían a ella porque les daba de comer, pero luego se iban. Y luego metieron un elemento en este experimento, un elemento extra que era hacer un ruido, así como para asustar a los changuitos, para ver qué hacían. Y observaron que los changuitos corrían a, con aquella monita que apapachaba, que abrazaba, no con la que daba de comer. Entonces, con esto se fueron sacando diferentes conclusiones y centraron el tema de que la base de la salud mental y del bienestar emocional está en la seguridad que tiene el ser humano. Y esta seguridad tiene sus cimientos en la relación. Entonces, hoy, gracias a Dios, ha cobrado gran importancia este tema de la conexión, sobre todo los primeros años de vida, o sea, de establecer vínculos sanos, o sea, hacer una conexión sana, porque el propósito de hacer una conexión sana está en otorgar seguridad
que es el ingrediente fundamental para el desarrollo de la personalidad, de la autoestima y de la confianza, que son los cimientos, pues, de una personalidad sana y después de un posterior, digamos, bienestar emocional y salud mental. Entonces, conforme se tejen vínculos sanos, que ya iremos aterrizando aquí en un diálogo cómo se teje un vínculo sano, pero conforme se teje esta relación sana, pues se van poniendo los cimientos de manera adecuada. A mí después me gusta preguntar si cuando estoy dando alguna charla o profundizando en este tema de los vínculos, me gusta poner este ejemplo. Supongamos que tenemos vamos a construir un edificio y entonces, pues tenemos un presupuesto y para construir este edificio y pedimos una cotización a dos despachos de arquitectos, ¿no? Y entonces uno de los despachos nos propone o nos cotiza los cimientos, la estructura y tal, ¿no? Y nos da el precio. Y otro de los despachos nos cotiza más bien cómo va a ser la fachada, la pintura que va a usar, que se va a poner al edificio, o sea, el color de la pintura, e incluso nos cotiza cómo van a ser los departamentos, ¿no? O sea, qué tipo de decorado, qué tipo de cuadros, qué tipo de muebles. Y entonces me gusta preguntar, ¿a cuál de los dos despachos contratarías, ¿no? Entonces, me han dado múltiples respuestas, ¿eh? Pero casi todo el mundo dice que al que da estos cimientos, ¿no? O sea, al que cotiza estos cimientos. ¿Por qué? Eso es el vínculo. Es decir, si no construimos de manera adecuada la seguridad, sobre todo durante los primeros años, entonces luego el edificio se puede caer. Entonces, en México, que es una zona sísmica y de repente hemos experimentado terremotos, bueno, y no solo en México, en varias partes del mundo, que devastan la ciudad. Cuando yo era pequeña, hubo un terremoto de tal magnitud que la Ciudad de México quedó absolutamente destruida, o sea, no hubo edificio que quedara en pie. Y entonces yo digo, ¿de qué sirve construir o aceptar una cotización en la cual los departamentos quedaron chulísimos porque están súper atractiva la pintura, los cuadros, los muebles, pero el cimiento estuvo mal construido? Entonces, claro, cuando viene una adversidad, cuando viene un terremoto, se va a caer con todo y lo chulo. Entonces, eso es el vínculo, es decir, sentar las bases para desarrollar seguridad en el ser humano. Y luego esto tiene una repercusión a lo largo de la vida. Y hoy vivimos en una sociedad un poco confundida, creo yo, porque quizá ponemos la atención en otras cosas que alejan de construir esta seguridad, sobre todo de tipo emocional. Entonces, el vínculo es esta necesidad instintiva de conexión, pero se da, o sea, proporciona seguridad sobre todo cuando se satisfacen las necesidades de tipo emocional, más que las físicas, porque pues darle de comer a un niño, cambiarle el pañal, todo esto, pues lo puede hacer casi cualquiera, pero responder a estas necesidades, ¿cuáles son estas necesidades de tipo emocional que además son universales? Todos los seres humanos en México, en España, en Argentina, en Chile, todos las experimentamos porque son universales. Pues esta necesidad fundamental de sentirnos aceptados y amados. Yo creo que esa es la vez importante, que el ser humano se sienta amado, después que se sienta importante o significativo para alguien, ¿no? Que se sienta guiado, ¿eh? Que eso es muy importante. Por eso el tema de los límites, aunque no va a dar tiempo de abordar todo, pero el tema de los límites es muy importante porque el cerebro del niño para sentirse seguro necesita ser guiado, porque no está listo para enfrentar el mundo él solo, ¿no? Y entonces, cuando cubrimos estas necesidades de tipo emocional, lo que logramos es generar un contexto seguro que permite al niño desarrollarse de manera sana. Eso es el vínculo, ¿no? Yo les voy a platicar una anécdota y con esto Ujú. termino para darte paso, Yolanda, pero me parece que esto es muy significativo y como que logra dar a entender cuál es el propósito de la vinculación o de esta relación, sobre todo temprana. Y luego hablaré un poco del impacto, ¿no? Que tiene cómo se genera este vínculo. Pero cuando yo era adolescente, yo soy buza y entonces pues, me encantaba el tema de ir a las buceadas y me gustó tanto que me fui metiendo y entonces pues llegué a ser instructora de buceo. Y en una ocasión, para hacer la prueba, para que me dieran mi certificado de instructora de buceo, pues la prueba estaba en que yo tenía que llevar a un grupo de buzos principiantes. Entonces nos subieron a una lancha, nos llevaron al medio del mar, nos soltaron y se fue la lancha. Y claro, quien ha tenido la oportunidad de
nadar o de bucear en medio del océano, donde veas para donde veas todo es idéntico porque miras para arriba y está el cielo en todo su esplendor, pero para donde veas todo es igual, nubes y azul, y lo mismo pasa con el mar. O sea, se ve como una plancha de agua y entonces si no hay una isla, no hay un faro o no hay algo que te permita orientarte, pierdes esta sensación de orientación. Entonces, cuando íbamos a hacer la inmersión, que yo llevaba a este grupo de buzos que no sabían bucear, entonces estaban a mi cargo, me di cuenta que no traía la brújula. Entonces empecé a experimentar muchísima ansiedad porque dije, los voy a perder, o sea, me voy a perder yo, que qué miedo, porque además el océano está lleno de peligros, o sea, hay animales, o sea, hay una serie de cosas que pues uno no puede controlar y da miedo. Y encima dije, voy a perder o voy a poner en riesgo a este grupo de buzos que ni culpa tienen. Eso es el vínculo. O sea, el vínculo es esta relación que permite que un niño o un adolescente se sienta seguro en esta relación, ¿no? Y esta relación implica orientar, guiar, como quitar esta ansiedad, ¿no? Entonces, es muy importante porque a partir de esta relación que se teje sobre todo los primeros años, es que un niño aprende a mirar al mundo. O sea, el vínculo genera la relación que tejen los niños con sus padres o con sus cuidadores o con aquella figura que está a su cargo, genera una cosa que se llaman modelos operativos internos, que aunque la palabra es un poco técnica, pero es decir, yo aprendo a funcionar a partir de la relación que tejo con aquellos adultos con los que convivo y que se hacen cargo de mí. Entonces, yo aprendo a ver el mundo a partir de esta relación. Entonces, si esta relación es distorsionada, o sea, si no cumple ciertas características que otorgan seguridad, el problema es que yo voy a aprender a ver el mundo de manera distorsionada y voy a funcionar mal. Por eso es el cimiento de la salud mental, ¿no? Muchísimas gracias. Está muy bien explicado, Pilar, y efectivamente te escuchamos y nos damos cuenta, o bien como madres o padres, o bien como educadores, vemos cómo hay que empezar por la vinculación afectiva, porque efectivamente es como el punto de inflexión para que nuestros hijos o nuestros estudiantes se sientan seguros y puedan ya empezar a integrar todo lo que queremos, todo lo demás que queremos. Escuchándote, me acordaba de una expresión que no es mía, es del proyecto de Cero en Argentina, que habla de que nuestros hijos necesitan leche y miel. Es decir, no solo necesitan cubrir las necesidades básicas, sino que lo hagamos con amor, con vinculación afectiva, o sea, con esa miel, leche y miel. Cuando nos presentaban quién eras, hemos visto que estás muy preparada en el trauma, pero aquí le vamos a dar la vuelta y lo vamos a hacer en positivo. En lugar de hablar del trauma, la pregunta le damos la vuelta y te digo, ¿qué relación tiene la vinculación afectiva con el desarrollo de la personalidad del niño? No hablamos de traumas, aunque los puede haber, sino de esa estrecha relación, desde tu experiencia. ¿Nos lo puedes explicar, por favor? Sí. Bueno, me gusta muchísimo la pregunta y la perspectiva, porque hoy se habla mucho de trauma. Hombre, está bien, pero a veces esto puede ser poco esperanzador, ¿eh? O sea, a mí me gusta tener una mirada más esperanzadora de la relación, de la importancia de la relación. Entonces, ¿qué característica debe tener esta vinculación? Me parece que es el acompañar, como tú decías, es esta leche y miel, ¿no? Porque estaba pensando al principio cuando hablaste, Yolanda, de este tema, por ejemplo, de las virtudes, ¿no? O sea, cuando formamos, sin duda, educar a los hijos supone, pues, tener disciplina, formar en virtudes, formar a partir de un deber ser, lo cual está bien, pero la peculiaridad de la vinculación, o sea, la cercanía, la conexión, si se hace de manera adecuada, permite permear. O sea, digamos que el ser humano tenemos tres dimensiones que son fundamentales y son igualmente importantes las tres. Una es la inteligencia, que nos lleva a conocer la verdad, sin duda muy importante. Luego está la voluntad que nos lleva a querer el bien, ¿no? A hacer el bien. Pero la afectividad, que es una tercera dimensión, es este motor que nos impulsa a actuar. O sea, es lo que nos lleva a la acción. Y además la afectividad es la dimensión humana que conecta, o sea, nos conecta con el mundo. Digamos, es el puente que se teje entre un yo y un tú que forma un nosotros. Entonces, cuando queremos formar
a los hijos o incluso en cualquier tipo de relación, si la dejamos solo a nivel de la inteligencia o del deber ser o solo miramos la voluntad, quedamos cojos, ¿no? O sea, falta esta dimensión que nos permite relacionarnos con el otro, porque la afectividad tiene la peculiaridad de que permea más, ¿no? O sea, que es, digamos, permite la cercanía o la distancia, ¿eh? Entonces, me gusta poner este ejemplo. Si, por ejemplo, yo llego a una conferencia, ¿no? Que me invitaron y está el salón lleno y llegué un poco tarde, entonces voy un poco como apenada de entrar a la conferencia porque está lleno y me va a ver todo el mundo, pero veo por allá a lo lejos un lugar vacío. Y entonces, pues me voy a dirigir ahí para sentarme, pero en eso la persona que está junto a este lugar pone su bolso y me pone cara fea. Entonces, no me voy a ir a sentar ahí, o sea, me voy a sentir incómoda y seguramente cuando llega el receso y hay un coffee break y veo a esta persona que está sola, seguramente no me voy a acercar a platicar con ella. ¿Por qué? Porque ya de entrada puso una traba, o por lo menos yo percibí que no era muy bienvenida en ese lugar. Si sucede lo contrario, es si yo voy entrando y esta persona me hace una seña de que ahí hay un lugar libre y me sonríe, bueno, además de que me siento, a lo mejor en el momento del coffee break, si la veo sola, quizá me voy a acercar y voy a entablar una relación. Eso es la afectividad, o sea, esa permeabilidad la da de manera especial la afectividad, más que la inteligencia y la voluntad. O sea, porque la afectividad son los sentimientos y las emociones que nos llevan a unirnos a otra persona o a separarnos. Entonces, si educamos en la afectividad de manera acertada, vamos a ayudar a que los hijos desarrollen la capacidad de relacionarse y por ende de ser felices, porque no podemos entender la felicidad si no les ayudamos a saberse relacionar adecuadamente. ¿Por qué? Porque nuestra vocación es relacional. O sea, la felicidad solo se logra en la medida en que sepamos relacionarnos adecuadamente. O sea, si no, puede ser una felicidad pensada, pero la felicidad vivida solo se logra a partir de sabernos relacionar adecuadamente. Por eso, el vínculo constituye la base del desarrollo humano, del bienestar emocional, de la felicidad, o sea, y además ayuda a autorregularnos, que eso también es muy importante. O sea, en la medida, o sea, un niño pequeño no sabe regularse porque todavía no tiene el desarrollo cerebral suficiente para regularse solo, o sea, necesita de la compañía de un adulto. Entonces, en la medida en que un adulto sabe acompañar, y sabe dar esta seguridad, el niño va a ir aprendiendo a regular de manera adecuada sus emociones. Entonces, en un futuro, las personas que saben regular adecuadamente es porque tienen seguridad. Las personas que saben enfrentar el estrés o la adversidad de manera adecuada es porque tienen seguridad. Digamos que el vínculo no nos quita los problemas, ¿eh? O sea, no nos quita la adversidad, más bien nos ayuda a tener estrategias adecuadas para enfrentar esta adversidad. Lo que es que eso se aprende en los primeros años. Luego, ¿qué pasa? ¿Se puede reparar? Claro que se puede reparar. O sea, es esperanzador. Por eso me gusta más tu mirada de no centrar en el trauma, porque a mí me gusta mucho usar una palabra, o sea, me encanta usar esta palabra de reparentalizar. O sea, cuando un ser humano no recibió a partir de sus cuidadores primarios, entiéndase sus padres, una abuela, un cuidador, no recibió esta seguridad que necesitaba para su desarrollo y entonces va creciendo inseguro, o sea, va creciendo con vínculos distorsionados, después Dios es muy grande y nos da muchas oportunidades de volvernos a encontrar con una relación que nos devuelva esta seguridad. Esta relación puede ser una terapia, sí, claro que sí, pero también puede ser, por ejemplo, cuántas historias hay hermosísimas de profesores que inciden en la vida de un niño o de un adolescente que sin darse cuenta le devuelven esta seguridad que no tiene y entonces eso es reparentalizar, o sea, hacer las veces de aquellos padres o aquellos cuidadores que no supieron, no porque no querían, ¿eh? Simplemente a lo mejor no supieron cómo hacerlo, dar esta seguridad. Entonces, así es la vida. Yo creo que la vida está llena de oportunidades y Dios se cuela en todas las historias y da la oportunidad de tocar el corazón de manera consciente o no, y a lo mejor cambiar historias. Quizá hemos cambiado historias sin darnos cuenta de cómo incidimos en el otro, que le permitimos regresar o adquirir esta seguridad. Digo, hay casos más complejos
que obviamente necesitarán una terapia y es mejor hacerlo con profesionales que lo sepan hacer, ¿no? Porque a veces podemos hacer más daño que bien. Pilar, que me encanta lo que estás diciendo porque, bueno, yo nunca había oído la expresión de reparentalización, pero lo que estás diciendo, independientemente del concepto, puede ayudar mucho porque a lo mejor hay personas que nos están escuchando que piensan, A mí no me dieron una buena vinculación afectiva", pero lo que tú nos estás diciendo es que nunca es tarde porque realmente lo que necesita una persona en cualquier momento de la vida es una relación fecundante, que te fecunde porque eres aceptado incondicionalmente y amado por lo que eres. Que es lo que Así en principio es lo que es una familia, pero que si yo ahora pensara no he tenido mi vinculación afectiva, me está recordando que no pasa nada. Puedo tener una relación fecundante, vitalizante en mi esposo, en Dios. Bueno, nos has dado la verdad un mensaje muy bonito por si alguno estaba pensando, ¿no? Te voy a hacer una pregunta y con lo sonriente que tú eres, a lo mejor consigo que no te pongas sonriente, porque yo sé que no te va a gustar esta pregunta. ¿Cómo funciona la vinculación afectiva? Pero yo sé que está mal hecho. Yo aprendí de ti que la vinculación afectiva no es un conjunto de técnicas. En mi mente cartesiana, ¿verdad? Yo te hice en su momento esa pregunta y tú con mucho cariño me corregiste. La vinculación afectiva no consiste en unas técnicas, es un estilo de vida. Entonces, me gustaría ahora que a todos los que estamos aquí nos pongas un par de ejemplos para bajarnos la vinculación afectiva día a día. perfecto. Es que me gustan mucho porque, exacto, porque como no somos máquinas, no son herramientas. Es que somos seres humanos y entonces forma parte de nuestro estilo de vida. Y aparte, como, al ser de acuerdo a nuestra naturaleza, todos lo podemos hacer. O sea, porque todos nos relacionamos. Lo que pasa es que lo importante es sabernos relacionar adecuadamente, ¿no? Y entonces, o sea, ¿qué características componen este estilo de vida tendiente a una vinculación sana? Bueno, en primer lugar, me parece que está la disponibilidad. O sea, aquí vamos a entender, o sea, yo me estoy refiriendo a, o sea, a figuras, a cuidadores o figuras de afecto que están a cargo de un niño o un adolescente para ayudarle a construir este edificio de manera sana. Pero también se puede extender a la relación de pareja y a cualquier relación, ¿no? Pero cuando una relación otorga seguridad, cuando hay disponibilidad, es decir, cuando un padre, una madre, un cuidador está dispuesto a resolver las necesidades de tipo emocional, sobre todo, ¿eh? Físicas, desde luego, pero sobre todo las de tipo emocional. Entonces, si yo lo convierto en un estilo de vida, estaré pendiente de entender qué pasa en el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una mala conducta, no me quedo en la mala conducta. O sea, a lo mejor puedo limitar la mala conducta, sin duda, o sea, puedo poner un límite, por supuesto, puedo poner un castigo si se necesita, pero no me quedo ahí, sino que voy más profundo a entender qué es lo que estará provocando esta mala conducta. Y de eso podemos poner miles de ejemplos, ¿no? O sea, si un niño, por ejemplo, un niño acaba de tener un hermanito y llega con el hermanito, lo estás bañando y llega y le da un golpe, si una mamá dice, a ver, eso no se hace, hazte para allá, a lo mejor va a incrementar esta mala conducta porque lo que el niño mayor está experimentando es inseguridad porque no es capaz de entender que si nace un bebé, tú vas a querer a los dos, ¿no? O sea, él no pierde su lugar. Entonces, él estará experimentando una emoción desfavorable que se llama inseguridad, que se llama celos. Entonces, por eso, cuando no, o sea, estamos disponibles a recibir esta necesidad emocional, pues cumplimos una característica esencial de este estilo de vida vinculante. Después está el que seamos capaces de tener sintonía, es decir, que sepamos ir al ritmo emocional del otro. A mí me encanta usar esta frase de hacer sentir sentido al otro, ¿no? Es que es más profunda que la empatía, es decir, esté yo o no de acuerdo con lo que está experimentando, o sea, con la emoción que está experimentando mi hijo, la valido. Y eso es muy importante, es fundamental para que se teja una vinculación adecuada, o sea, para que haya seguridad en la vinculación. Esto quiere decir que yo valido la emoción y después puedo limitar la conducta, pero ¿qué es validar la emoción? Me recuerdo cuando uno de mis hijos estaba pequeño, pues tenía una tortuga y a mí no me gustaba la tortuga, o sea, me daba más bien, porque era una tortuga de esas que abría la boca y se devoraba la mano completa. Entonces, cada vez que había que lavar la pecera, pues me daba, no, no me gustaba, pero a él le encantaba. Y entonces, cuando se murió la tortuga,
pues yo dije, gracias a Dios, ya no vamos a tener que lavar la pecera, pero él estaba llorando, entonces hacerle sentir sentido significa que yo valide su tristeza, aunque para mí fue un alivio que se muriera la tortuga. Entonces yo tengo que buscar frases que vinculen y que le den seguridad, que le hagan sentirse sentido como, oye, lamento mucho la muerte de tu tortuga, veo que estás triste, en fin, ¿no? Y eso lo podemos extender a muchos ejemplos. Es decir, que a pesar de que yo no concuerde o no sienta lo mismo, voy a su ritmo emocional. Y después, Entonces, sí. sí, Perdón, sí. perdón, continúa, Pilar. Pensaba Y que hay habías acabado. Continúa. Hay un tercer elemento muy importante, porque si no, la vinculación se vuelve algo imposible. O sea, porque es tan ideal, o sea, porque entonces yo tengo que tener disponibilidad, tengo que hacerle sentir sentido, pero aparte tengo que ser responsivo, es decir, siempre responder a estas necesidades emocionales. Entonces uno puede pensar, ¿y a qué hora hago mi vida? ¿No? O sea, si mi hijo necesita, porque tiene la necesidad emocional de, porque en la escuela lo molestaron y entonces me quiere contar, pero yo en ese momento voy a ir a una cita de trabajo, entonces se vuelve un poco ideal y un poco como medio imposible, ¿no? Y entonces tiene una característica la vinculación que se llama flexibilidad. Es decir, yo siempre tengo que responder a las necesidades emocionales, pero no siempre lo voy a poder hacer en el justo momento en que emerge esa necesidad. O sea, la flexibilidad supone que el otro puede esperar. Lo que pasa es que siempre hay que responder, aunque sea en otro momento. Eso es muy importante. Y la flexibilidad permite desarrollar una cosa muy importante en el cimiento de la personalidad, que es la tolerancia a la frustración, ¿no? O sea, no siempre vamos a poder responder y la frustración también es importante en el desarrollo de la personalidad, ¿no? Porque entonces nos preparará para vivir pues la vida real, ¿no? Que está llena de frustraciones. Un poco así, ¿no? Me parece que estas son las características como esenciales que generan un contexto seguro, o sea, que generan un refugio seguro, porque yo sé que pase lo que pase, mi papá, mi mamá, mi cuidador va a estar disponible, va a responder, va a tratar de entender qué experimento por dentro y va a resolver. A veces no va a resolver de inmediato, pero sí va a haber continuidad y consistencia en esa respuesta. Muy bien. Permíteme, de alguna forma, sintetizar todo lo que has dicho. Es que nos has dado una pauta importantísima para el día a día. Esa escucha activa que más allá, que va más allá de escuchar sin más, sino no tengo otra cosa que hacer ahora que escucharte activamente, ¿no? Con empatía. Más la validación, más esa respuesta que hay que darle sí o sí, pero con esa flexibilidad que además fomentará su tolerancia. ¿Bien? Y bueno, yo creo que con esto he sintetizado un poquito lo que nos has dicho, ese estilo de vida de vinculación, pero sobre todo la validación, esa validación emocional, aunque yo no esté de acuerdo. Me parece importantísimo, sobre todo cuando nuestros hijos van siendo mayores. Espero haber conseguido sintetizar lo que has dicho, si no me corriges. No, no, perfecto. Se está pasando el tiempo volando y no me va a dar tiempo a preguntarte todo lo que quería preguntarte. Vamos a intentar, porque hay muchos, bueno, hay cuestiones muy interesantes, a lo mejor ir un poquito más ágiles. Pilar, tú aparte de profesional eres madre. Entonces, esto que te voy a decir no te suena extraño. A veces los padres, los educadores, queremos ser perfectos. Y nos estresamos y nos generamos ansiedad porque no somos perfectos y nos culpabilizamos, olvidándonos que nuestros hijos nos quieren felices, no perfectos. Y yo te he oído decir a veces, ser padres y madres suficientemente buenos. Me parecía fundamental poder sacar esto aquí. ¿Qué nos tienes que decir? Padres y madres suficientemente buenos. ¿A qué te Bueno, refieres? esto es un concepto que habla mucho Winnicott, ¿no? En su teoría del desarrollo. Es que padres perfectos no existen. Y es más, la perfección moldea mal, porque entonces quizá lo que comunicamos es que en la vinculación hay que saber qué comunicamos con lo que decimos y con lo que hacemos. Entonces, cuando pretendemos ser perfectos, entonces no les damos oportunidad a nuestros hijos de equivocarse. Entonces les ponemos un estándar muy alto. Entonces hay que partir de la base que nos vamos a equivocar. Por eso la vinculación supone la flexibilidad. Entonces los padres perfectos no existen. Simplemente lo que los hijos necesitan son padres suficientemente buenos. ¿Qué significa eso? Que queramos hacer lo mejor para nuestros hijos, dando una ventana de posibilidad al error. ¿Y qué es querer hacer lo mejor para nuestros hijos? Pues
entender o tener mucha conciencia de qué es lo que debo hacer en el día a día para generar seguridad en ellos. ¿No? Dando tolerancia al error, ¿no? Decir, bueno, no siempre estaré, pero es decir, cuando me equivoco, recupero. Entonces, a mí me parece que ser padre Mm, suficientemente bueno, madre suficientemente bueno es más fuerte, es decir, yo tengo capacidad de responder a tus necesidades emocionales, más ujú. sabio, o sea, yo sé entender, o sea, porque observo, porque escucho, porque valido, sé entender y responder a estas necesidades emocionales, entonces, y más amable, porque lo que estoy buscando es tu bienestar. Que eso es muy importante. Porque a veces los papás nos enganchamos en, no, me está retando, entonces tengo que castigarlo. Y no, o sea, yo corrijo no porque me molestó, sino porque quiero su bien. Porque entonces ponerle una corrección le conviene a él, no me conviene a mí. O sea, no me estoy vengando. Entonces, si cumplimos estos, o sea, estas tres cosas, me parece que seremos padres suficientemente buenos. Al final, qué cosas más importantes. Y además, permíteme añadir, tenemos la posibilidad de pedir perdón si nos equivocamos y eso nos Claro, salva. Los claro, padres que no saben pedir perdón son los que se van a ver culpabilizados y, ¿verdad? Sin saber un poquito qué hacer, pero podemos pedir perdón. Perdóname, he perdido los nervios, por he supuesto. tenido un mal día. Y luego también me ha gustado mucho lo que has dicho, queremos su bien. Esa es realmente la base de nuestra autoridad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque queremos, no, porque queremos su bien. Y esto, Así ¿verdad? es. Es una frase de las que me parece importantísima en la vinculación afectiva, en la educación, en los límites y en todo. Y ya, pues gracias por ir un poquito más rápida en las contestaciones para poder seguir avanzando. Enseguida vamos a entrar en tu libro, pero no quería pasar al libro sin preguntarte, yo te he oído decirlo, el apego es un reflejo del amor de Dios. Y me pareció algo que quería iluminar aquí. Bueno, que iluminas esto aquí. Adelante, por favor, ¿por qué dijiste esto? A ver, desde luego es un reflejo del amor de Dios porque las características esenciales del apego son la aceptación incondicional y el conocer al otro de tal manera que me permite amarlo como es, ¿no? O sea, tú haces sentir amado al otro, que eso es la base de la seguridad. O sea, la seguridad no está en que yo ame, sino en que el otro se sienta amado, ¿no? Entonces, yo creo que el único ser que cumple con esta vocación así en todo su esplendor y profundidad es Dios, porque es el único capaz de amarnos de manera perfecta, que es con una aceptación incondicional total y con un amor que aunque nos equivocamos, podemos regresar a su regazo y sabemos que ahí siempre va a estar su corazón dispuesto, ¿no? Por eso el apego es un reflejo del amor de Dios y los papás lo que hacemos y los cuidadores lo que hacemos es tratar de vivir o tratar de ser el reflejo de ese amor de Dios. Yo creo que ese es el apego. Bueno, fantástico. Antes de continuar, recogemos y le preguntaremos enseguida a María Eugenia cómo vamos de tiempo para ajustarnos. Pero realmente esta primera parte más didáctica creo que ha cumplido los objetivos, así lo espero. Nos has explicado estupendamente qué es la vinculación afectiva, cómo influye en el desarrollo de la personalidad del niño, que consiste en un estilo de vida que está a nuestro alcance y además nos has permitido además elevarnos un poquito la mirada. Y ahora, María Eugenia, te pregunto, ¿cómo vamos de tiempo para ajustar un poquito la parte que nos queda? Estamos con tiempo para hacer, si te parece, la segunda parte, Sí, basada en el libro, y luego un muy tiempito bien, de preguntas, aunque sea cortito, pero sí dar el espacio. muy bien. Esta segunda parte es como la aplicación práctica de este encuentro sincrónico. Hemos aprendido, hemos visto una teoría, pero ahora vamos a ver un poquito dónde podemos seguir formándonos y cómo podemos tener la aplicación práctica. Entonces, Pilar Velasco ha escrito un libro, ahora nos lo va a presentar ella, que yo tuve la suerte de leerlo antes de que saliera a la luz y el convencimiento de que es algo bueno y que ayuda, por eso lo hemos traído aquí. Quiero destacar en este libro, que se llama Sentirse amado para amar, quiero destacar en este libro que tiene una gran base científica y académica, pero a la vez es muy sencillo y muy claro de leer. Entonces, esto es un arte, porque uno sabe que lo que está leyendo está fundamentado y hay una serie de estudios empíricos detrás, pero a la vez lo está leyendo sin ningún tipo de problema, porque Pilar ha sido capaz de presentárnoslo de una forma muy sencilla. Entonces, quiero ensalzar nuestra cualidad de Pilar. Pilar, ¿por qué escribiste este libro? ¿Qué pretendías? Pues justamente hacer toda esta ciencia, que sin duda contribuye mucho al desarrollo humano, hacerlo de tal manera accesible
para aquellos que cuidan, ¿no? Para aquellos que tienen que generar estos contextos seguros, ¿no? Entonces el propósito es acompañar de manera muy práctica y muy humana. Y me parece que con un toque bastante fuerte de esperanza, acompañar a los padres de familia y a los cuidadores para que sepan en el día a día cómo convertir la vinculación en un estilo de vida. Yo creo que ese es el propósito. Lo has conseguido. También me llamó la atención cuando leía el libro, que yo me sentía como si estuviera ante una hermana mayor, no lo digo por la edad, no va por ahí, sino una hermana mayor que me precede porque ha vivido, es una profesional y es una madre, y que me precede y de alguna manera cuando leía el libro sentía que estaba en manos de una persona que me quería formar, que me quería acompañar, que me quería ayudar. O sea, en el libro realmente transmite ternura. Entonces, Pilar, aparte de profesional, eres familia y trabajas con las familias. Por favor, ¿podrías compartir brevemente con todos los asistentes cuáles son tus actividades en familia y qué aprendes de las familias a las que ayudas? ¡Uah! Muchísimo, o sea, me hacen más humana, ¿no? Y yo llevo muchísimos años trabajando justo con este tema de ayudar a los padres de familia a hacer estrategias de vinculación afectiva en cualquier circunstancia de vida, ¿eh? Porque me he topado con que no todas las circunstancias son ideales y eso es muy bonito porque enriquece mucho porque entonces tratamos de resolver los entresijos de la realidad que a cada quien le corresponde para generar estos contextos seguros. Entonces trabajo todos los días con familias, con padres de familia y trabajo mucho con familias en situación de vulnerabilidad, sobre todo con madres en situación de vulnerabilidad, que su contexto no les ayuda, pero que a pesar de eso encontramos la manera de cómo fortalecer, cómo reparentalizar, cómo generar en ellas esta seguridad que se necesita para que reproduzcan después esta seguridad en sus hogares, ¿no? Con sus hijos y hacer refugios seguros. Yo creo que esto es enriquecedorísimo. Y bueno, y sin duda como mamá, pues esa me parece que es la mayor experiencia, porque te das cuenta que eso me parece que es uno de los propósitos del libro, Perdón, es mamá de 4 hijos, no lo hemos de dicho. cuatro, de cuatro que ya no están pequeños, ya tengo una hija casada, o sea, pero que a lo largo del desarrollo, hombre, me he dado cuenta en carne propia cuál es la dificultad pues de ir generando esta seguridad, cómo me he tenido que trabajar yo, porque eso es muy importante, y después cómo sí te puedes equivocar y puedes rehacer, y cómo al final esto genera mucha esperanza. Y además he trabajado con muchas situaciones bien dolorosas, que cuando ves esto a partir de una mirada esperanzadora, y que pongo muchas anécdotas en el libro, así como de contextos que parecían muy difíciles de solucionar, y que cuando pones un ingrediente de amor, y de una mirada compasiva, pues de una mirada a partir de la mirada de Dios, me parece. Entonces se pueden convertir estas historias o resignificar, ¿no? Eso me parece importantísimo. Sí, para ayudar a los asistentes a que hagan preguntas, voy a acercarme un poquito. Yolanda, no se escucha. Para dar paso a las preguntas de los asistentes, voy a rápidamente acabar con esta parte. Ya no te voy a preguntar nada más, Pilar, y así dejamos un margen para preguntas que también nos va a enriquecer mucho a todos. Escuchándote, ¿verdad?, que trabajas con familias, me parece importante, seguro que coincides conmigo en que las personas que acompañamos a familias vulnerables también somos lo que somos gracias a las familias a las que acompañamos, ¿no? Esa sensación de decir, yo soy lo que soy y yo he aprendido más de la mitad de todo lo que sé gracias a esas familias a las que acompaño. Eso me parece que es importante y que había también no sé, comentarlo aquí. También me gustaría comentar a los asistentes eh, que el libro rezuma como excelencia profesional, y con esto ya acabo, aunque tenía más cosas. Me gustaría acabar ya con una frase que es tuya de tu libro, para que de alguna manera veamos un poquito la ternura y la excelencia personal que rezuma tu libro. Transcribo tal cual tus palabras. Tú comentas en el libro, es importante aprender a observar a nuestros hijos, escuchar y empatizar, hacerles sentir que se goza de su existencia. Perdón, me permito repetir, hacerles sentir que se goza de su existencia y que son amados en los pequeños detalles que hacen la grandeza de la vinculación. Por mi parte, he terminado, aunque no me ha dado tiempo a todo lo que me hubiera gustado comentar, para dar ya paso a que los asistentes puedan preguntar. Muchas gracias. Yo ya me silencio. Gracias, Gracias. Yolanda. Muchas gracias. Pilar, no sé si querés decirnos algo más. Bueno,
un poco haciendo referencia a esto que me parece hermosísimo de Yolanda, yo creo que el mayor aprendizaje y la mayor aportación que me parece que tiene no solo el libro, sino este estilo de vida, es eso, ¿eh? Que aprendamos a gozar de la existencia del otro. En este caso de los hijos, que el libro está enfocado a los hijos, pero cuando aprendemos a gozar de la existencia del otro, entonces la vinculación se da de manera natural. O sea, yo lo que percibido a lo largo de los años es cuando la maternidad o la paternidad se convierte en una carga difícil de hacer, entonces ahí se entorpece mucho el otorgar seguridad. En cambio, cuando yo gozo, lo cual no quiere decir que sea sencillo, pero cuando cambio mi perspectiva y digo, es que es una gozada ser mamá o una gozada ser papá, o cuidar. Y entonces, a partir de entender cómo funciona el niño y el adolescente, esto me permite no tomarme las cosas como personales y entonces gozo, pues entonces la vinculación se convierte en algo pues natural, sencillo y apetecible, ¿no? Eso me encanta a mí. Muchas gracias, qué privilegio escucharlas. Ahí damos lugar a las preguntas. Pía tiene una pregunta y luego una pregunta de Regina que voy a leer en voz alta. Gracias, Euge. Gracias, Pilar, la verdad, por todo lo que nos transmitiste en este webinar. Yo quería hacerte una consulta esta mañana. Precisamente, bueno, estaba leyendo un poco. eh, Siempre me gusta remontarme a la etimología de las palabras. Y cuando veía de dónde provenía la palabra vínculo, del latín vinculum, que significaba unión, y también el diccionario traía una expresión, la de ligadura. Y luego de todo lo que nos instruiste en este webinar, digo, ¿qué importancia tiene lo que viene a ser la maternidad, es decir, la concepción en el vientre materno? Porque esa vinculación afectiva comienza desde la ligadura del hijo con la madre. Más allá de que vos también nos diste esta amplitud de mirada de que todos los educadores o quienes rodean a nuestros niños son fundamentales en la vinculación afectiva. Y digo, la importancia que tendría que habría que rescatar, digamos, lo que es la maternidad, ¿no? Bueno, Ay, sí, desde luego. Y además no solo, fíjate qué interesante lo que abordas, es que no solo es la relación o lo que se genera en el niño, en el vientre, sino ahora estamos ¿cuál? pensando en escribir un libro de eso, ¿eh? Sino Ah, lo que buenísimo. genera en la mamá esa vinculación. O sea, no solo impacta lo que hace la mamá en el desarrollo del niño, sino el tener un niño en tu vientre impacta en la vida de la madre. O sea, cambia sus emociones, cambia sus hormonas, cambia su cerebro. Entonces, claro que hay un impacto, no solo en el niño, sino en la madre, ¿eh? O sea, pues esa relación conjunta impacta y no solo a la madre, sino al padre, ¿eh? Así que todo un tema. Bueno, gracias, Pilar. Qué lindo, sí, realmente el webinar se queda corto. Muchas gracias. Procedo a hacer la pregunta a leer la pregunta. Hoy se habla mucho de narcisismo y es algo que a veces me asusta. Los niños manipulan. ¿Cómo identificar y o diferenciar si mi hijo tiene algunos rasgos por la crianza hasta el momento o si a pesar del límite continúa con la actitud? Quizás estoy poniendo mal los límites. ¿Algunas recomendaciones? A ver, es difícil contestar esta pregunta sin un poco de contexto, porque hay que entender cuál es la edad del niño y un poco cuáles son estas conductas, pero así a grandes rasgos, muy interesante. O sea, por eso se complementa, en la vinculación son muy importantes el papá y la mamá, porque la mamá forma el yo individual. O sea, la relación que hace la mamá es permitirle al niño darse cuenta que existe. O sea, un niño no se sabe como individuo, sino es a partir de la relación con la mamá. Y el papá lo que hace es ayudar a conformar el yo social. O sea, el papá como que abre los ojos de este yo al mundo, ¿no? Hacia grandes rasgos. Entonces, muchas veces, si nos quedamos cortos y nada más permitimos al niño desarrollar su yo individual, se desarrollan algunas conductas narcisistas, ¿no? O sea, porque no le permitimos más que fijarse en él. Entonces, por eso esta complementariedad es muy importante. Ahora, para contestar acertadamente sí necesitaría tener más contexto, porque los niños no necesariamente manipulan, ¿eh? Es que depende de la edad, pero a veces
no se saben regular, no saben identificar sus emociones y no es manipulación. Por ejemplo, no lo sé qué edad tenga, pero un bebé que llora cuando ya le cambiaste el pañal, cuando ya le diste comer y lo metes a la cuna y llora, muchos papás dicen es que está manipulando y no manipula porque no sabe manipular, no tiene ni conciencia, ¿no? Entonces, me parece un poco difícil, quizá a lo mejor que le den mis datos a quien haya hecho la pregunta. Pilar, entre Sí. los 6, 7, 8 años Ah, aproximadamente. es que me parece difícil, o sea, un niño a esa edad todavía no tiene capacidad de regular sus emociones. Entonces, a ver, sí tiene que haber límites muy claros, pero a partir de entender este desarrollo evolutivo. ¿M? O Bien. sea, a mí esta palabra manipular no es la que más me gusta porque nos puede impedir comprender de fondo cómo es tu desarrollo evolutivo. Entonces, claro que se necesita poner límites, pero obviamente entendiendo que le cuesta trabajo regular. O sea, por eso este término de validar las emociones es muy importante junto con la puesta de límites. O sea, está un poco escueta la respuesta porque es todo un tema, ¿eh? Pero está difícil de contestar en un contexto así como contenido en el tiempo. Si tengo tiempo, me gustaría que si podés explicar un poquito a qué te referís con la palabra responsividad, porque es muy importante, porque es distinto de solamente responsabilidad. Y vos la empleaste cuando describías justamente los vínculos y cómo generar los vínculos. Entonces, si en 2 minutos pudieras explicarnos un poquito a qué hace referencia. O sea, la responsabilidad es la capacidad de responder a las necesidades de tipo emocional. Es eso, así. Bien, Entonces, bien, bien. así de sencillo. Y siempre para que haya un estilo vinculante seguro, porque a ver, siempre vamos a vincular, eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque es una necesidad instintiva. Entonces, siempre se va a dar vínculo. No es verdad que hay personas que dicen es que no está vinculando. No, no, sí está vinculando, pero lo puede hacer de manera distorsionada. La responsividad lo que hace es generar un vínculo seguro, porque el niño sabe que siempre vas a responder a sus necesidades de tipo emocional, lo cual no significa que siempre le des lo que desee, porque la necesidad emocional no es, por ejemplo, si un niño está haciendo un berrinche porque quiere que le compres un dulce, la responsividad no significa que le compres un dulce, sino que recojas la frustración por no comprarle el dulce. En poquitísimas palabras. Espectacular, muchas gracias. Espectacular, realmente, Pilar, sí. No tengo más preguntas escritas. No sé si alguien quiere activar el micrófono y la cámara y la pueda hacer de manera oral. Y si no, bueno, damos por finalizado este webinar. Bueno, y quizás si no hay preguntas, a lo mejor les enseño el libro, mientras que si a lo mejor a alguien que la verdad es que creo que es muy bonito. Bueno, está escrito con mucho amor, mucha cercanía, y por ahí les mandé un link. Si a alguien le interesa comprarlo, hay que hacerlo a través de la página de la editorial, que además es una editorial muy profesional, o sea, muy centrada en temas de formación a personal de salud, o sea, psiquiatras, psicólogos, en fin, pero este libro abre una nueva colección dentro de la editorial que es muy académica y entonces este libro, hombre, les gustó tanto porque está, como decía Yolanda, muy recargado en la evidencia científica, o sea, es muy académico, pero muy accesible para cualquiera. Entonces se abre una nueva colección que se llama Simática Familia, que el objetivo es promover una cultura de vinculación sana, ¿no? Y de ayudar a que en la sociedad se tejan vínculos sanos, que el siguiente libro va a ser hablar del vínculo en general, no solo entre padres e hijos, sino que la sociedad actual, que bastante falta nos hace, recuperemos este tema de los vínculos porque es lo que realmente va a hacer que la humanidad dé un giro más esperanzador y encontremos más espacios seguros tendientes a la paz, ¿no? Que bastante falta nos hace. Bien, acá Lucía tiene una pregunta. No sé si quiere decirla de manera oral. Yo, de todas maneras, acá en el chat del Zoom ya dejé el link para que ustedes puedan acceder y comprar el libro. Lucía, no sé si... Ahí está, ahí te escuchamos. Buenas tardes. Yo tenía una consulta. Por ejemplo, en este tema del vínculo, eh,
doy la situación, el contexto. Tengo una hija de 11 años que básicamente no tuvimos un vínculo, por así llamarlo, sano durante sus primeros años de vida, pero me acerqué bastante a Dios durante estos últimos 4 años y es algo que quiero recomponer. Lo intento y existe una paciencia que está generando Dios en mí que yo no lo conocía. Y mi consulta va a esto. Hay situaciones en las que yo considero que trata de llamar la atención. No sé si hablarlo así como que pensar que ella está tratando de llamarme la atención o que quiere la aprobación mía para recién hacer las cosas. Ella tiene 11 años. Ay, te me No sé. fuiste. Ah, ya, te dejé de escuchar, Lucía. em, o sea, mi pregunta básicamente es esta. Ella al tener 11 años está justamente en este tema del cambio de las hormonas y yo lo que no sé es si tomar que a cada acto que hace, porque todo el acto que hace es como que quiere saber si yo lo apruebo o no. Yo no sé si está creando su propia personalidad en definición de lo que yo como mamá es lo que quiero. No sé si me puedo explicar, si me entiende. Ujú. A ver, creo que sí te entiendo. Fíjense, es que es todo un tema, ¿eh? No quiero extenderme demasiado, pero voy a tratar de ser clara en pocas palabras. Lo que pasa es que la vinculación tiene dos pilares fundamentales, que uno es la conexión, es decir, la cercanía, y otro es la exploración, es decir, saber soltar, porque la vinculación adecuada genera autonomía en el ser humano. O sea, no podemos generar una relación de codependencia, ¿no? Y entonces los papás tenemos que aprender a leer las señales vinculantes, es decir, si lo que necesita tu hija es conexión o lo que necesita es exploración, o sea, que la sueltes. Y este aprendizaje después no resulta tan sencillo porque a veces nos podemos equivocar y querer conectar cuando lo que están buscando es explorar el mundo. Entonces, la conexión lo que hace es que otorga la suficiente seguridad. ¿Pero para qué? Para que después exploren el mundo, es decir, para que recorran el mundo, porque eso es el verdadero desarrollo hacia la madurez. Entonces, es todo un tema. Miren, voy a dar, así como un poco va a complementar, voy a dar un curso en España, o sea que lo doy en un aula virtual de la editorial Simática, en donde vamos a abordar, digo, por si les interesa, les puedo hacer llegar los datos a través de Eugenia, pero en donde vamos a abordar justamente esto, o sea, cómo aprender a leer las señales, porque eso es tener un estilo de vida vinculante. Porque, a ver, no hay que confundir, la vinculación no es siempre apapachar y hablar bien y consentir, eso es un error conceptual de lo que significa la vinculación, porque la vinculación también supone aprender a soltar, pero solo podemos soltar cuando la persona se siente suficientemente segura para explorar el mundo. Entonces tú vas a tener que aprender, que si quieres después nos echamos una plática más profunda, pero tú vas a tener que aprender a reconocer las señales que emite tu hija. O sea, cuando tú tienes que apartarte para que ella vaya desarrollando su propio criterio, sobre todo en esta etapa que empieza la pubertad y luego la adolescencia, y cuando sí que necesitas acompañar, porque la vinculación es esta doble danza de ser refugio seguro y base segura. La base es, haz de cuenta, la pista de despegue del avión. O sea, pero el avión tiene que tener gasolina para luego despegar y volar por los aires. Si no tiene gasolina, no puede despegar. Es un poco así, súper rápido, porque si no, les llevaría aquí otro par de horas explicándole, pero si quieres que te pasen mis datos o ahí me buscas en las redes, estoy como vinculando con Pilar Velasco, porque me parece que es un tema que merece la pena entenderle, ¿no? Pero bueno, yo les invitaría a quien quiera, este curso va a ser en febrero, pero ahí sí que abordamos esto, cómo aprender a leer las señales de la vinculación que están recargadas en estos dos pilares. Muchas gracias, Pilar. Cuando puedas, me envías la información y yo la comparto por correo con todos los que se inscribieron y también en el grupo de WhatsApp. De todas formas, también en el grupo de WhatsApp y ya como último mensaje dejo el link para quienes quieran acceder a la compra del libro. Acá tenemos una pregunta más y bueno, ya con esto vamos terminando. Quisiera preguntar sobre los vínculos tempranos
interrumpidos, como la muerte de la madre o la ausencia del padre, puede influir en el desarrollo de rasgos. Sí, desde luego que afecta, ¿no? Pero volvemos a esta mirada esperanzadora, o sea, siempre hay posibilidad. Este término que me encanta de reparentalizar es le regreso la seguridad que dejó de tener cuando murió la mamá, cuando se fue el papá. O sea, bueno, el libro está lleno de anécdotas de este estilo, pongo en concreto un ejemplo de una mamá que le quitaron a sus hijos cuando eran pequeños porque se divorciaron los papás y el padre le quita la custodia y la patria potestad a la mamá. Y la mamá no puede verlos durante toda la infancia y años después, esto es un caso real, ¿eh? Que me permitieron ponerlo en el libro, esta mujer me platicó que el vínculo lo hizo con su mamá que nunca vio. Entonces, bueno, es que este es otro tema, cómo hacer presencia en la ausencia. Y es que el tema de la vinculación rebasa estas circunstancias de vida, siempre y cuando tengamos como este estilo vinculante. Pero es que me parece un tema, ay, muy extenso y yo soy muy habladora y si no les voy a tener aquí otra hora. No, pero un poco así, a manera muy rápida, que quien se quede con dudas me puede buscar. Yo encantada de la vida, ¿eh? Bueno, muchas gracias. La verdad que todos los mensajes son de agradecimiento por haber abordado estos temas. Vamos a tener la grabación de este webinar. Pueden encontrarlo en nuestras redes sociales de Instagram, Instituto de la Familia y la Vida. Bueno, ha sido un privilegio para todos nosotros poder escuchar a Pilar y también a Yolanda. Nos llevamos reflexiones profundas y valiosas sobre la importancia de lo que es generar vínculos seguros. Agradecer a todos y Pía, te doy la palabra. No, muchas gracias a todos quienes nos acompañan. Pilar, la verdad que lindísimo, excelente. Gracias por darnos este espacio al Instituto de la Familia y la Vida, Yolanda, por haber conducido de una manera tan agradable y dinámica. Y bueno, son temas que en los que hay que seguir trabajando y reforzando, pero luego de esta charla, Pilar, nos has arrojado luz y seremos mejores en la vinculación afectiva con nuestros hijos. Pues muchísimas gracias a ustedes por la confianza y yo aquí en la disposición de estar cuando se necesite, ¿eh? Si organizamos otra, perfecto. Y gracias, Yolanda, que además de que te estimo y admiro mucho, lo has llevado de manera genial, me encanta. Bueno, muchas gracias a todos. Esperamos que tengan buenas tardes. Nos despedimos y nos encontramos en otras oportunidades. Hasta luego. Gracias, Eugenia. Gracias. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.